Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en Dimar Transmisores y FM. No se obligue... No, pará, frena. Ni yo puedo creer la pelotudez que acabo de decir. Si retroceden en el video al principio, dije Dimar Transmisores y FM. ¿A dónde está? Cabezón, dormí si tenés que dormir. ¿De qué hincha la pelota? Ahora sí comenzamos el video tutorial. Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Dimar Transmisores y Antenas. No se olviden de ingresar a nuestra página web www.dimartransmisoresyantenas.com. Si le quieren dar no me gusta al video, me parece perfecto. A ver, está bien, toda crítica es bien aceptada, toda consulta es bien aceptada. La idea de este canal es poder despejar sus dudas. Si pueden solucionar un problema sin la necesidad de contratar a un técnico, bueno, bienvenido sea. A la parte técnica, si pueden empaparse más porque la tecnología va avanzando, mejor. Mientras que a ustedes les sirva el video, todo bien. ¿A qué viene esta acotación? A que eliminé básica y literalmente a un suscriptor. Me tomé el trabajo de leer un tutorial en YouTube de cómo eliminar un suscriptor de YouTube, básicamente, y bloquearlo. Si quiere seguir viéndolo, no significa que él no se abra una cuenta y lo vea a través de otra cuenta, ¿sí? Ahora, que si vos sos técnico en otro país, me mandás 20 correos electrónicos, una forma de decir 20 correos electrónicos, yo te lo respondo, asesorándote a Radio Control, porque yo no estoy en el lugar con el instrumental como para asesorarte. Me tomo el trabajo de hacerte un video tutorial explicándote cómo solucionar el problema y vos después intentás o querés bastardearme mientras esté en un margen de joda y respeto, está todo bien. O sea, yo mismo me tomo el pelo en los videos. Ahora, que vos me quieras bastardear, que una persona me quiera bastardear, encima, a ver, queriéndome bastardear con instrumental, es deplorable, es decadente. Así que bueno, eliminé uno de los suscriptores por pelotudo, básicamente. Porque después de que te asesoré, te solucioné el problema por correo electrónico, encima me decís, bueno, listo, acá ya terminó, ya solucioné el problema, no me haga ningún video. Yo tengo este instrumental, este analizador de redes, este sistema de proctología para que me lo meto en el culo y veo lo que transmite cada FM y te hablo, te la retransmito, me toco... Me toco el sistema proctológico y sintonizo la emisora y te digo a dónde está cayendo el primero, el segundo, el tercero y el cuarto armónico. Está bárbaro, ¿entendés? Pero no me vengas forrear, no sea pelotudo. Bueno, listo. Dicho esto, comenzamos el nuevo video tutorial acá en Dimar Transmisores. Bienvenidos a todos ustedes y mil gracias por estar todos ustedes allí. Esto, serios, en la República Argentina hay 2 empresas solamente que lo venden, ¿sí? Hoy por hoy toda emisora que tenga más de 25 vatios lamentablemente necesita, tal vez no de esta capacidad, pero estos no corren más, chicos. Esto no va más. Vino algo muy parecido en la línea siglo XXI, no va más. A ver, Enacom, XNC, Xtale tiene cero tolerancia con las interferencias que estén fuera de rango del 88.1, porque el dial realmente empieza 88.1, de ahí en más que lo pongan en 87.7, 87.5, entran en otro tipo de margen legal, ¿sí? Hasta ahí estamos, bueno. Del 88.1 al 107.9, ya a partir del 108.1 pertenece a aeronáutica, señores. Y la frecuencia llega del 108.1, básicamente, a ver, vamos a hacer algo rápido acá, básicamente, perdón, ya sé, está muy improvisado, pero olvidémonos del procesador de audio, del codificador estéreo, toda esa boludez. Tenemos básicamente el TX, que está acá, el TX, y acá tenemos un filtro pendorchero, que es el que acabo de tirar, que no sirve para nada, que es en donde tendría que estar puesto este, bueno, o en este caso este, que es lo mismo, exactamente lo mismo, es otro filtro. Es otro filtro. Acá, ¿por qué se coloca el filtro? El filtro es lo que hace, a ver, que vos salgas del 88.1 hasta el 107.9. A partir del 108 MHz aproximadamente hasta el 134 MHz. Esto es banda aeronáutica, sí, y a esto vamos. Del 134
al 174, 178 aproximadamente, 174, vamos, al 174 MHz. Tengan en cuenta que no estoy teniendo un manual ni lo estoy leyendo, lo estoy diciendo oído, ¿sí? Del 134 al 174 tenemos la banda de radioaficionado, en donde estaba antes, por lo menos aquí en Santa Fe Capital, en donde estaba antes la banda de policía. Y bueno, después cerca de los 400 teníamos a la parte de drogas peligrosas. Ojo con esto, ojo al piojo. ¿Por qué? Porque hay una parte del UHF, para televisión de UHF, es decir, que los 400 MHz, a ver, a 174, y seguimos otra vez. Del 174 al 170, 180, 100, a los 200 MHz aproximadamente, esto es banda de televisión VHF2 de televisión, de TV abierta. Del 200 al 225 son enlaces. De los 220 MHz, perdón, de los 225 MHz a los 240 MHz, esta es la banda para transporte de programa. Estudio planta. ¿Qué vamos con esto? Que de los 240 MHz hasta 240, hasta los, vamos a suponer, hasta los 390 MHz, más o menos. Esto es a ojo, si quieren después le hago la tabla bien. Acá está, en Santa Fe Capital por lo menos, pero también por ejemplo la localidad de Esperanza, entre los 240 MHz y los 390 MHz, ingresa lo que es alarmas bancarias, ingresa lo que son camiones de caudales, ingresa lo que son alarmas de cajero. Y voy a decir, ¿qué me importa? Yo les voy a explicar qué es lo que sí les tiene que importar.